Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. No hay nada mejor There's nothing better que estar en la casa de Dios, than to be in the house of the Lord, porque es donde nosotros tenemos provisión. because it is where we have a provision. Dijo un hombre, un ministro, A minister said, no hay iglesia perfecta, there's no perfect church, pero el Señor dijo, yo voy a edificar mi iglesia. but the Lord said, I will edify my church. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Jesus said, I will edify my church. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. And on top of this rock, I will edify my Cualquier church. hombre puede hablar cualquier cosa, Why can man speak pero anything? afortunadamente aquí tenemos escrito, But fortunately, it is ¿quién written here, edifica la iglesia? who edifies the church? Y ese se llama Jesús. And that is Jesus Christ. Y la iglesia no soy yo solo. And the church, it's not just me by myself, Es lo que componemos el cuerpo de Cristo. but it is all of us who compose the body of Christ. Y hay errores And there's errors de otras personas of other people que te hacen recordar la verdad de Dios. that make you, that remind you about the truth. Porque eso hace un comparativo. Because that a comparison chart, that's what it does. ¿Qué es la verdad What is the truth y qué no es la and verdad? what is not the truth. Porque tu vida Because your life está en peligro is in danger si no vives en la verdad. if you don't live in the truth. Y hoy en día And nowadays, no nos tenemos que mover we don't need to move por los hechos. because of the facts or Si the tú y deeds. yo somos movidos por el Espíritu Santo, If you and I are moved by the Holy Spirit, tenemos que mover los hechos we need to move the facts o lo que sucede or what is happening con la palabra de with Dios. the Word of God. Porque actualmente Because currently, lo que sucede a nivel mundial, what happens worldwide la gente se mueve por los hechos, is that people are moved because of the facts or the deeds, no por la palabra. not because of the Word. Si tú eres edificado por Cristo, If you are edified by Christ, si tú realmente eres edificación de Jesús, if you are truly an edification of Jesus, tú y yo somos hijos de Dios, you and I are children of God nacidos who were born de la carne of the flesh al espíritu. to the Spirit. Vaya conmigo a Gálatas 5. Let's go to Galatians 5. Aleluya. Hallelujah. ¿Por qué? Why? Porque necesitamos hoy Because we need today que el plan de Dios that God's plan se lleve a cabo to be done, to be executed en el sistema de Dios. in God's system. Nosotros no podemos And we cannot crear create ideas ideas que no funcionan. that do not work. Porque si comienza uno Because if somebody a starts ignorar la palabra, to ignore the Word, ignoras cómo los hechos de Dios se van a manifestar. you ignore how the deeds of God are going to be manifested. Yo no puedo cambiar los hechos de Dios. And I cannot change the works or the deeds of God. O no puedo cambiar ya los planes que Dios tiene. Or I cannot change God's plans. Pero sí puedo cambiar los planes que el mundo me ofrece a mí. But I can change the plans that the world offers me Para caminar en los planes de Dios. so that I can walk in God's plans. Porque es lo más importante. Because that is what is Si most nosotros important. no velamos If we do not watch por hacer la voluntad de Dios for doing the Word of God al precio que sea, or His will Que tú- at whatever price there is, que tú tienes que vivir esa circunstancia. that you need to live those circumstances. Tú vas a vivir una vida de sufrimiento. And you will live a life of suffering. Porque las cosas que son del Espíritu Because the things that belong to the Spirit son las verdaderas. are the true ones. Todo lo que es de la carne And everything that is of es the flesh pasajero. is temporary. Es algo que nosotros tenemos que cuidar. It's something that we need to take care of. Y Dios nos da instrucciones. And God gives us En instructions. Gálatas 5:16 In Galatians 5:16,
Dice la Biblia, The Bible says, andad en el Espíritu. says, I say then, walk in the Spirit. Anda en el Espíritu. Walk in the Spirit. No quiere decir que mucho cristiano That doesn't mean that many Christians va a ignorar are going to ignore que es una instrucción de that it is Dios. an instruction of God. La instrucción de Dios no es The negociable. instruction of God is not negotiable, Es la voluntad de Dios. but is God's will. Y esto existe para todos los que somos hijos de Dios. And this is for all of us who believe in God. Pero hay gente que determina el no hacerlo. But there's people who determine not to do it. Es lo que decía ahorita la pastora. That's what Pastor was saying right now. Yo no puedo hacer I cannot do por otros for someone la else voluntad de the Dios. will of God. ¿Sí me explico? Did I explain myself? Yo experimenté una enseñanza en este tiempo de parte de Dios I experimented or received a teaching from God que tiene que ver con mi llamado. that it has to be with my calling, Que en mi corazón that in my heart, yo no quiero ver gente sufrir. I don't want to see people suffering. Por eso cuando yo veía gente entrar a la iglesia, That's why when I would see people coming to church, corría a reprender los espíritus de ellos. I would go and bind the spirits in them. Corría a orar por ellos. I would run and pray for them. Sí, pero cuando la persona no anda en el espíritu, But when the person is not in the spirit, no valora las cosas del espíritu. they don't value the things of the spirit. ¿Y qué pasó con And what 15 happened? años de trabajo? With 15 years of work, Bueno, gracias a Dios por la misericordia de Dios. well, thank God for God's mercy. Le dije, Señor, I perdóname. said, Lord, forgive me. Confundí mi amor I confused my love por tu amor. for your love. Porque tu verdadero amor Because your true love es que vivamos un estilo de vida. is so that we can live a true lifestyle. No que se vaya la depresión. Not for depression to leave. No que se vaya la pobreza. Not for poverty to No que leave. se vaya la tristeza. Not for sadness to Sino leave. vivir un estilo de vida But live a lifestyle en el espíritu. in the spirit. Y eso es algo And that is something que tuve que ir yo a Dios that I had to go before y God decirle, perdóname, and say, please forgive me. perdóname. Forgive me. Y afortunadamente And es un fortunately, Dios misericordioso. He is a God of mercy. Me ha perdonado. And He forgave me. ¿Por qué? Why? Porque Dios quiere. Because God wants. Él quiere He wants que vivamos la realidad de Él for us to believe His reality en el espíritu. in the Spirit, Fuera de Él outside of Him, o viviendo de los deseos de la carne, or living of the desires of the flesh. no vive la realidad de Dios. You don't live the reality of God. ¿Sí? Veamos aquí. Let's see here. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. For the flesh lusts against the Spirit. El pensar mal yo de ti Thinking bad about you, es carne. that is the flesh. El actuar mal yo contra ti, Acting bad Es carne. towards you, that's the flesh. ¿sí? Entonces, vemos ese comportamiento de gente que no agradece a Dios. And we see that behavior of people that they are not thankful to God. Porque los milagros los hace Dios. Because miracles are done by No God. los hace el hombre. Man does not do them. ¿Sí? El agradecimiento es con agradecimiento. The thankfulness is to God. Es con Dios. It's with God. ¿Y cómo es posible que no sea la gente agradecida con Dios? And how is it possible for the people not to be thankful towards God? Porque no han aprendido Because they have not a learned reconocer en sus to vidas recognize in their lives el Dios vivo. the living God. Diga, Dios está vivo. Say God is alive, Porque esa es la realidad. because that is the reality. Pero la persona puede tener al Dios vivo, But the person can have the living God, pero en la carne. but in the flesh. Va a vivir en la carne. He's going to live in the flesh. Y las circunstancias lo van a mover a él. And circumstances are going to move them. Esa persona no va a poder mover las circunstancias. That person is not going to be able to move circumstances. Dijo Kathy Kuhlman una vez, Catherine Coleman said one day, si tú nomás if you only oras en la cabeza, pray in your head con palabras de la cabeza, with words of your head,
es una confusión. It is a confusion. Pero si oras del Espíritu, But if you pray from the de tu Spirit, interior, from your inner es una man, revelación. then it's a revelation. Porque es una intimidad con Dios. Because it's an intimacy with God. Y estoy seguro de lo que voy a decir. And I am sure of what I'm going to say. Dios está levantando God is raising up un ejército an army que viva en el Espíritu. that will live in the Spirit. Aleluya. Hallelujah. Veamos ahí. Let's look. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. For the flesh lusts against the Spirit, Pero ahora dice, y el del Espíritu and the Spirit es contra la carne. against the flesh. Aquí hay algo que se podría decir es un pleito. And here we can say that there is a fight. Si Dios edifica su iglesia If God edifies His church y lo edifica por el Espíritu Santo, and He edifies it by the Holy Spirit, no puede edificar a una iglesia si no se vive en el Espíritu. He cannot edify a church that is not living in the Porque Spirit. solamente es conocimiento sensorial. Because then it's just sensorial knowledge. No es una verdadera edificación de Dios. It is not a true edification of the Lord. No nos movemos por guianza del Espíritu. We don't move by the guidance of the Holy Spirit. Me mueven los intereses míos. But my own personal interests move me. Y eso atrae a tu vida And that brings to your life el no obedecer a Dios. to not obey God. Dios nos sigue amando. God continues La loving us. misericordia es un manantial. His mercy is a fountain. Es algo que no para. It's something that does not stop. Y ahí está la And the misericordia. mercy is there. Pero Dios tiene una agenda But God has an agenda. que son tiempos y sazones de Él. That there are times and seasons of Que ya Him, estamos en eso. that we are already in it. Dice la escritura ahí. Scripture says there. Y estos se oponen entre sí. And these are contrary to one another. Dice la escritura, la última parte de la escritura es donde está el secreto para ti y para mí. And the last part of the verse is the secret Para que no hagáis lo que queréis. for you and me. It says, so that you do not do the things that you No wish. hagas lo que quieras. Don't do what you want, Haz lo que el Espíritu Santo quiere que tú but hagas. do what the Holy Spirit wants you to do. Y la palabra en ti, And the word in you, andando en el Espíritu, walking in the Spirit, no importa lo que esté pasando. it doesn't matter what's Las circunstancias happening. las vas a cambiar. You're going to change circumstances. Entiéndalo. Understand this. Hoy en día, Nowadays, no te muevas por los hechos que están pasando. don't move because of the circumstances or the Tienes que moverte. things that are happening. You need to move, Sí. Cambiando los hechos changing the deeds or the facts por la palabra. for the word. Pero si estás en el Espíritu. But if you are in the Spirit, Porque el Espíritu mismo because the Spirit da himself testimonio a nuestro espíritu gives testimony to our spirit que es poder de Dios. that it is the power Su of God, palabra. His word, Esa es la fuente de poder del and creyente. that is the fountain of the believer. A través de ti y de mí se está edificando el pueblo de Through Dios. you and me, God's people are being edified, Y eso es una edificación espiritual. and that is a spiritual edification. La imitación. Imitation. ¿Se acuerdan cuando el templo Do you remember the temple estaba forrado en oro? that it was covered in gold, Y llegaron y lo cambiaron. and they came and they changed it? Una persona que no temía a Dios A person who did not fear the Lord, quitó el oro he took away the gold y lo cambió por cobre. and he changed it for brass. Es lo que hoy en día el Señor me está mostrando a mí. So that's what the Lord is showing me today. No tenemos que hablar mucho del tema, We do not need to speak a lot about the matter, pero Dios quiere usarnos but God wants to use us, todos all of us, en el Espíritu. in the Spirit. Porque en el Espíritu Because in the Spirit, vas a entender la comunicación de you will Dios. understand God's communication. El Señor me dijo, The Lord told me, tus hechos, Eduardo, your deeds, Eduardo, se comunica conmigo. communicate with me. Lo que tú hables conmigo What you speak with me, fuera de mi espíritu, outside of my spirit, tus hechos van a ser otros. your deeds are going to be different ones. ¿Es true? Es verdad. Para que no hagas lo que quieras. So that you don't do what you want to do.
Y luego dice el 18, And then verse 18 says, pero si soy guiados por el Espíritu, but if you are led by the Spirit, no estás bajo de la ley. you are not under the law. Prácticamente podríamos decir los que andamos bajo la guianza del Espíritu. Practically, we can say those of us who are under the direction of the Spirit. No estamos bajo la potestad satánica We are not under the dominion of Satan o las circunstancias que el diablo está creando. or the circumstances that the devil is creating. Está creando. Esto me mostró el Señor. The Lord showed me this. ¿Sabes por qué los demonios Do you know why demons siempre están trabajando are contra ti? always working? Porque el Dios de ellos Because their God los tiene en opresión. has them in oppression. Y la manera de agradarlo a Él And the way of pleasing Him es oprimiendo la vida de los is creyentes. to oppress the life of the believers. Y verás, ponte a pensar. And think about it. ¿Cuántos pensamientos y situaciones se van presentando? How many thoughts and circumstances come, Pero nosotros no nos hemos percatado but we haven't realized de lo que la Escritura dice en Of nuestras propias vidas. what the Scripture says for our lives. Nosotros tenemos We have un privilegio a privilege que Dios nos dio, that God gave us, pero necesitamos darnos a la tarea but we need to have o poner en acción put into action el andar en el Espíritu. to walk in the Spirit. Porque si tú andas en el Espíritu, Because if you walk in the Spirit, ¿sabías tú que los demonios saben que tú andas en el Espíritu? do you know that demons know that you walk in the Spirit? ¿Sabes por qué saben ellos que andas en el Do you Espíritu? know why they do know? Por that lo you que walk in the hablas. Spirit? Because of what you speak, ¿Cómo te comportas what's your behavior, y cómo actúas? and how you act. En todo momento, In every moment. en todo In momento, every moment. en todo momento. In every moment. Dijo un ministro, A minister said, andar en el Espíritu walking in the Spirit es algo muy raro is something very strange que no entendemos, that we don't pero understand, funciona. but it Dice, works. Dice que un día He says that one day iba saliendo de un aeropuerto he was going outside y, of an y airport, la vio una drogadicta and a drug addict que saw him, sabía que ella era un ministro that she knew that he was a minister, y era una drogadicta and she was a drug addict, que había conocido las cosas de Dios that she knew the things of God, y había tenido experiencias con and Dios, she had experiences pero with se God, descuidó but she y se fue a la droga. left the things of God and she went into drugs. Y cuando la ve en el aeropuerto saliendo, And when she saw him at the airport, le dice a ella, he tells her, necesito que ores por mí. I need for you to pray for me. Dice, no tengo tiempo, And he said, I don't have any time, pero lo que tengo but what I do have es un CD para ti. is a CD for you. Y dice que sacó el CD, o sea, dice, no pensé nada, fue And espontáneo. He said, I didn't think anything. It was just spontaneous. Hablando de andar en el Espíritu. Speaking about walking in the Haces Spirit. cosas raras You do weird things y locas, and crazy pero things, funcionan. but they work. La ventaja de nosotros Our advantage de andar en el of Espíritu. walking in the Spirit. Y sucedió que la mujer le dio el CD And it happened that this woman gave her this CD, y la drogadicta lo tomó and the drug addict y took le dijo, it. gracias. And she said, thank you. Esta mujer se fue. And she left. Y era una mujer que no podía dejar la heroína. And it was a lady that was not able to leave heroin. Tú sabes lo que es una madre que pierde a sus hijos, pierde a su esposo y pierde todo por la droga. And you know what is a woman that she lost her husband and her kids because Y of esta drugs. mujer llega al lugar donde vivía And this woman, she got to the place where she lived, y se pone el cassette en el CD en la panza and she put the CD on her tummy, y se queda dormida. and she slept. No oyó el CD, She did not listen to the pero se CD, levantó but she woke up hablando en lenguas. speaking in tongues. Se levantó She woke up libre de drogas. free from drugs. Se levantó She woke up y se levantó. and she woke up. Salió de eso. She went out of that Y situation. lo increíble, And what was amazing que no lo oyó. is that she did not listen to it. No lo oyó. She did not listen to it. Simplemente se lo puso She just put it en over su her, estómago on her stomach. y hizo el efecto. And that made the effect. El andar en el Espíritu Walking in the Spirit, lo hemos metido y lo hemos encajonado a un sistema. we have
put it into a system and we have put it in a box. Estás tratando con el And universo. no, you're dealing with the El universe, creador the del universo. creator of the universe. Es el Espíritu de And Dios. that is the Spirit of God. Que lo que tú estés That haciendo, what you are doing, guiado por el Espíritu guided Santo, by the Holy Spirit, tarde o temprano Dios lo va a hacer. sooner or later, God is going to ¿Por do qué? it. Why? Porque así trabaja Because Dios. that's how God Aunque works. tus ojos no estén viendo físicamente, Even though your eyes are not Dios lo seeing está haciendo. physically, God is doing it. Dios prepara. God prepares. A mí me dijo, He told me, no dejes de aprender, don't stop pero learning, del Espíritu. but of the Spirit. ¿Por qué? Why? Porque me quisieron mover de repente circunstancias. Because suddenly circumstances wanted me Y me to dijo, move. no te muevas por los hechos que ves. But he said, don't move because of the facts that you see. Mueve los hechos con la palabra. But move the facts with the word. No más quédate en el Espíritu. Just remain yourself in the Spirit. Mantente en el Espíritu. Maintain yourself in ¿Qué the es Spirit. mantenernos en el Espíritu? What is it to ¿Y be qué maintained es in the estar Spirit? en el Espíritu? And what is it to be in the Que Spirit? no hagas lo que tú quieras. For you not to do what you want. ¿A qué te llamé? Me dijo. What have I called you? He said. A sacar a gente de la ruina. To bring people out of ruin. Pues mantente ahí. Well, maintain yourself there. Tú haz tu parte. You just do your part. Déjame hacer la And mía. let me do mine. De un de repente And suddenly, va a suceder. it will happen. Y el mover de Dios And the move of God se va a dar. will take place. Se va a It manifestar. will be manifested. Porque se va a manifestar. Because it will manifest. Si te mantienes en el Espíritu. If you maintain yourself in the Spirit. Créalo. Believe it. Mira, Look rápido. quickly. Ahí en el versículo 24. Verse 24. Pero los que son de Cristo, And those who are Christ's, fíjate bien, los que son de Cristo. notice, those who are Christ's, No porque vas a una iglesia desde Cristo. not because you go to a church, you are from Y Christ. nosotros decimos crucifica, dice, han crucificado la carne. It says, have crucified the flesh. No dice que vino un ángel y te agarró y te crucificó. It doesn't say that an angel came and he crucified you. ¿Qué es crucificar la carne? What is it to crucify the flesh? Quedarte en los pensamientos de Dios. To stay Que in es God's espíritu. thoughts. That Lo- is spirit. Eso es crucificar la carne. That is to crucify Es the una flesh. decisión It's a decision de tomar buenos pensamientos of taking good thoughts y dejar los malos pensamientos. and leave bad thoughts. ¿Te acuerdas el ejemplo que hice aquí con la profeta que anda ahí abajo? Do you remember the example that I did here with the Es una prophet cosita that is así, there under the seat? pero supo cuál billete quería de los dos. And she's a young girl, but she knew what bill to pick. Si eso supo ella. And if she knew that, Tú sabes que es un mal pensamiento. you know what a bad thought is. Es una decisión. It's a decision. Crucificar la carne. Crucify the flesh. Léelo conmigo. Read it with me. Pero los que son de Cristo, And those who are Christ's, ¿de quién eres? who are you from? Tú no vas a hacer lo que tú quieras. You cannot do whatever you want. ¿Por qué? Why? Porque tú eres de Cristo. Because you are from God. Yo no me puedo mover de cobertura cannot move porque la pastora covering. Nancy me llamó la atención. Because Pastor Nancy, O me exhortó. she reprended me or she exhorted me. O vino y me aconsejó algo que no está de acuerdo a la sana doctrina. Or she came and told me something that was not according to sound doctrine. Si yo estoy equivocado, If I am wrong, hay cambios. there's changes. Y entrar al cambio And entering into that change que conforme a la palabra de Dios. according to the word of God. ¿Por qué? Why? Porque por eso Dios Because that's why God pone asociaciones divinas puts divine associations para edificarnos, to edify ourselves, para ayudarnos. to help each other. No dice para No, destruirnos. it doesn't say to destroy each other. Hierro con hierro Iron with iron, se saca filo. it gets sharpened. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque el mismo Espíritu Santo que está en ti está en mí. Because the same Holy Spirit that is in you is in me. El Espíritu Santo que está en mi pastor está en mí. The Holy Spirit that is in my pastor is in me. Y si estamos en la misma And if frecuencia, we are in the same frequency, y yo viví una experiencia and I lived an experience con un pastor que yo tuve por más de 6 años. with a pastor that had for over 6 years. Era un hombre tremendo para enseñar la palabra. He was a tremendous man to teach the word. Era un hombre impresionante para enseñar la He palabra. was an amazing man to teach the word. Él nos enseñaba todos los jueves de Romanos a Judas, And he would teach us every single Thursday from Romans to Jude, versículo por versículo, verse by verse, capítulo por capítulo. chapter after chapter.
Y se acababa Judas and Jude would come to an end, y volvía a empezar con and he would Romanos. start again with Y le Romans. preguntaron un día, oye pastor, ¿y cuándo le va a cambiar? And one time they asked him, Pastor, Nunca when are you dijo. going to change? He said, ¿Por never. qué? Why? Porque esa es tu herencia. Because that is your inheritance. Para que vivas en tu So herencia. that you can live in your inheritance. Y un día And one yo le time dije, Señor, I said, ¿por Lord, qué este hombre tiene tanto interés en mi herencia? why does this man have so much interest in my Para que inheritance? disfrutes en la So tierra. that you can enjoy here on earth. Para que disfrutes aquí. So that you can enjoy Nosotros no here. venimos a ser juguetes del diablo. We did not come to be toys of the Dios devil. nos dio autoridad God gave us authority para destruir las obras de to las tinieblas. destroy the works of the No que las tinieblas nos piloteen. darkness. But now darkness. ¿Tú crees que va a move venir us. un ángel y te decir, no hagas esto? Do you think an angel's going to come and tell you, don't do this? No, No. ese es un demonio. That is a Los demon. que han crucificado la Those who carne. have crucified the flesh. ¿Qué es crucificar la What carne? is it to crucify the flesh? Tomar los pensamientos buenos. Take the good thoughts. Es todo. That's it. ¿Por qué? Why? Porque si tú no tomas una decisión Because if you don't make a decision y comienzas a expresarlo and start expressing it entre tú y tu cónyuge, between you and your spouse, entre tú y el hermano de confianza, you and a close brother, pero vino del demonio eso. but the demon came to do that. Tú estás activando And you're activating el poder del espíritu de engaño power of the spirit of deceit, y haces cosas, and you do things, provocas you cosas. provoke things, Tú tienes que inmediatamente fulminar lo que viene del infierno. and you need to immediately kill Para ti everything mismo, that comes from hell. Para- For yourself, ¿No dice el Señor, amaos? doesn't the Lord say to love each other? El hecho de que yo hable con And the ella, fact of me speaking with her, estoy creándolo. I'm creating it. ¿Sí me explico? Did I Si yo sé explain que myself? son cosas que no se deben de hablar, If I know that those are things that son cosas que no se deben de we tratar. should not talk, we should not talk about them. Te voy a explicar cómo es. Let me explain you how it is. Si tú tienes un platillo riquísimo If you have a delicious y no te lo comiste plate of food and you did not eat it y lo guardaste, and you put it away, al otro día then the following day, impresionantemente lo abres y está todo podrido. amazingly, you open it up and it's all rotten. Antes de que ese platillo estuviese así, Before that plate was like that, cualquiera lo podía comer. anyone could have eaten it. Pero ahora But now, nadie lo puede comer. nobody can eat it. Así son las pláticas del diablo. That is ¿Y what qué hacemos los the cristianos conversations of the por no devil andar en are. el espíritu? And what do Christians do? Ya me lo comí yo y cómetelo tú. Los que no andan en el The ones espíritu. who are not in the spirit, they eat it and then they eat them themselves. Al hablarlo yo Speaking it lo estoy myself, comiendo. I'm eating it. y al dártelo a ti, And transferring it over to you, tú te lo estás then comiendo you're also eating it. y empiezan a hacer un manjar de esa comida podrida. And then they begin Que to es lo do que some utiliza el diablo. delicacies of that Y al rato food. dice, ¿por qué traigo dolor de And that is cabeza? what the devil does. And later, Hoy me dio un piquete. why do I have a headache? Or ¿Por qué el niño vomitó? why did the young man vomit? ¿Por qué pasó aquello? Or what did this happen? Porque abriste una puerta. Because you opened up a door. ¿Y sabías tú And did you know que es muy peligroso? that it is very dangerous? Ahí dice, para que no hagáis lo que queréis. It says there so that you don't do what you want. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions Ahí and dice el desires. 24, pasiones y qué. 24 says passions and what? Pero ve el 25. But look at verse 25. Si vivimos por el If Espíritu, we live in the Spirit, andamos también por el let Espíritu. us also walk in the Spirit. Ahora, si yo voy a vivir del Espíritu, Now, if I'm going to walk in the Spirit, yo no me puedo mover. I cannot move. Él me mueve a mí. He moves me. ¿Cómo es que me mueve? How is it that He moves me? A través de sus palabras. Through His Word. A través de esta palabra. Through this Word. Tal vez yo no escuché la palabra. Maybe I didn't listen Yo to no the Word. necesito que me diga el Espíritu Santo. I don't need for the Holy Spirit to tell me. Dile a tu esposa que la amas. Tell your wife that you love her. Aquí dice que la It ame. says here to love on her. Y yo tengo que declarar palabras de And I need Espíritu. to declare those words. Las palabras son vida. The words are life. Si yo sé que aquí dice If I know that it says here que yo la ame for me to love her, y no le digo que la amo, and I don't tell her that I love her, dice, pues ella sabe, well, she knows that I love her, pero no estoy creando. but I'm not creating. ¿Dónde está la vida Where is the life y la muerte? and the death En el poder de la lengua. and the power of the tongue? Por ejemplo, For example, mi esposa encontró unos versículos que se los gané ya.
wife found some verses that I already took a hold of. Y me I impactó stole mucho them from esa, her. esa enseñanza que me estaba impartiendo ella. And it impacted me, that teaching that she was sharing with Que en me. la redención de That Jesús in the redemption of Jesus, nos redimió He redeemed us de la vida de muerte espiritual, of our spiritual death. nos redimió de He la redeemed enfermedad us of sickness. y nos redimió de la And pobreza. He redeemed us of poverty. La sangre de Cristo The blood of Jesus nos redimió de la pobreza. redeemed us of poverty. La sangre de The Cristo blood of Jesus nos redimió de la redeemed pobreza. us Es from un poverty. decreto de It is Dios. a decree from God. Y yo amo la riqueza. And I love Porque rich- la riqueza riches, que viene de Dios. the riches that come from God. Aleluya. Me tocó escuchar otro predicador. I was able to listen Dijo, to another cuando preacher. comprendí esas cosas, And when I comprehended a these mi things, primer perro le puse de nombre dinero. to my first dog, I named him Money. Y al otro le puse And the fuera other de one- deudas. I named him Free from Debt Porque se le reveló. because it was revealed to him. Pero se oyó. Y dije, tenemos algo en común. But you listened to it, and I said, we have something in common. Yo tengo una perra que se llama Obediente. I have a dog, and her name is Obedient. Es el mismo espíritu. The same spirit. Amén. Amen. ¿Por qué? Why? Porque somos guiados por el espíritu. Because we are guided by the Son Spirit. pequeñas cosas Those are que small hacen things cosas grandes that create great things en tu formación y en tu vida. in your formation, in your El life. Señor nos llamó para una vida And eterna. the Lord called us to an eternal life. No corras. Don't run. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Aleluya. Allow for the Holy Spirit to guide Rápido, you. ve a Juan 14. Let's go to John 14. Dice, son versículos que ya lo sabemos, pastor. And you say, oh, Pastor, those are verses that we already know. Pero tienes que saber el valor que tienen. But you need to know the value that Para they eso nos have. congregamos. That's why we come to church. ¿Por qué? Why? La fe viene ¿por qué? Faith Por el comes oír. by Si hearing. tú te dispones, And if you te propones propose decir mi estilo de vida, to say that my lifestyle, no es una meta por una semana, una meta, it's not a goal like a 1-week goal no es una meta por 15 días. or 15 days. No, Dios No. no te llamó para 3 meses. God did not call you for 3 months. Dios te compró y te redimió para Él por toda la eternidad. God bought you and redeemed you for an eternity. Y no hagas lo que tú And quieras. don't do what you want. Señor, si me llamaste una eternidad, Lord, if you call me to an eternity, pues hay que vivir la eternidad. well, let's live eternity. Pero ¿cómo la quiero vivir? Well, how am I going to live it? Sí. En el Espíritu. In the Spirit. Dice la Escritura ahí. Scripture says there. Estamos leyendo Juan 4, 14. We're ¿Estás ahí reading conmigo? John 14, are you there with me? Aleluya. En el versículo 26 Verse 26. dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you to remembrance all things that I said to you. ¿Quién? Who? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo me va a hablar si no ando en el Espíritu? So now how is the Holy Spirit going to talk to me if I'm not in the Spirit? ¿Cómo voy a cambiar los hechos con la palabra si no ando en el Espíritu? How am I going to change circumstances if I'm not walking in the Spirit? ¿Verdad que no? Fíjate, qué tremendo. I can't do that, right? Si tú hablas la palabra If you speak the word sin el efecto without the effect, correcto the correct effect que haya salido del Espíritu, that was out of the Spirit, that came out of the la Spirit, palabra no hace el efecto. the word is not going to make the effect. Me podrás decir, no, ¿cómo no? Si la palabra es viva y eficaz You y can más say, cortante que una espada de 2 filos. Oh yes, the word is effective and it's sharper than a two-edged sword. Sí, es cierto. That's true. Pero ¿por qué a veces oramos y no vemos respuestas? But why do we sometimes pray and we don't see results? ¿Por qué a veces nosotros reprendemos un demonio y de ver de irse trae a otros? Why sometimes we bind a demon and instead of leaving, he goes and brings more? Por lo mismo. Because of the same thing. Porque surgió del puro sensorial. Because it came from just your head. No your fuiste senses. guiado por el Espíritu Santo. You were not guided by the Holy Spirit. Aquí está escrito. And it is written here. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things. Todas las cosas. All things. No va a pasar por encima de algo, nada. And he's not going to
stop on anything. Nada. Nothing. Andar en el Espíritu Walking in the Spirit es la vida del cristiano. is the life of the Christian. ¿Qué alimentas más? What do you feed more? ¿La carne o el Espíritu? The flesh or the Spirit? ¿Cómo es que se alimenta el Espíritu? How is it that the Spirit is ¿Y fed? cómo es que se alimenta la carne? And how do you feed the flesh? La carne se alimenta The flesh is fed con los deseos de la carne. with the desires of the flesh. ¿Y cómo se alimenta el Espíritu? And how does the Spirit get fed? Con los deseos del With the Espíritu. desires of the Spirit. ¿Y qué son los deseos del And Espíritu? what are the desires of La the Spirit? voluntad de Dios. The will of God. No hagas lo que tú quieras. Don't do what you want to do. No hagas lo que tú quieras. Don't do what you want to do. Por favor, no lo hagas. Please don't do it. ¿Por qué? Porque en el momento que tú lo hagas, Why? Because at the moment that you do tú it, tomaste una you decisión. you made a El decision. Señor te sigue amando. The Lord is going to continue El Señor loving te on sigue you. amando. He continues loving you, Pero el Señor no va a cambiar su palabra. but He won't change His word. ¿Sí me explico? Did I explain myself? Aleluya. Por ejemplo, For example, la Biblia nos dice aquí, the Bible tells us here en el mismo capítulo 14, in the same chapter 14, en el capítulo 14, versículo 15, verse 15, si me amáis, if you love me, guarda keep mis my mandamientos. commandments. Los mandatos. Si me amas, If you love me, esa es decisión nuestra. that is our decision. Si tú realmente amas a Dios, If you really love the Lord, no tienes que esperar you don't have to wait. el sentirte, To ay feel, Señor. Oh Lord. No, si tú amas al Señor, If you love the Lord, entras en acción. you go into action. Entras a hacerlo. You enter and do it. Si un hijo tuyo que no te hace caso, If your son who doesn't obey you, voy a poner el ejemplo, I'm going to put an example, que no limpia su cuarto, that he doesn't clean his room, que no hace lo que tú le dices he doesn't do what you tell him to y do, que se sale de la casa y no pide permiso. and he leaves the house without Tú permission, inventa lo que quieras. and you can invent whatever you want. Ok, pero de repente ves que el hijo But you suddenly see that the son hace todo lo que tú le has pedido. does everything that you Sin have decirle asked nada. him for without asking, Tú no without tienes you nada asking contra him, de él, and you don't have anything against him, porque simple y sencillamente reaccionó because he simply reacted, y te agradó. and it was pleasing before Dios you. nos ama. God loves us. Cuando nosotros reaccionamos When we react y hacemos la voluntad de and we Él, do His will, Él nos ama. He loves us. Él dice, gloria a He Dios, says, glory to God. estamos conectados. We are connected, Ahora podemos dialogar, and now we can speak. porque pude ver algo I was able to see something en las cosas del Señor. in the things of God, Aleluya. Que la voluntad de Dios siempre es creativa, that the will of God is always Siempre es creative. creativa. It is always creative, porque su palabra es activa. because His word is active. La voluntad de Dios es activa. The will of God is active, Siempre, always, siempre. always. No es pasiva. It is not passive. La voluntad de Dios The will of God siempre, is cuando tú always, reaccionas, when you react, Él está en acción. He's in action. Inmediatamente. Immediately. Él no está, no, pues fíjate que estoy agüitado He's contigo. not, ya, oh, well, no, no, I'm no, sad no, with no. you. Thank you, Jesus, por eso. Gracias, Señor. Él inmediatamente For that. está activo. And he immediately Él is dice, active. ¿dónde nos quedamos? He says, oh, where Para did we left continuar off? en el plan So divino that we tuyo. can continue in your divine plan. Y vas a empezar a ver lo sobrenatural. And you will continue seeing Créalo. the supernatural. Believe it. Yo estoy creyendo por personas que I'm dependan believing de Dios. for people who depend on God. Y siempre And- lo que siempre me tenía en la cabeza, What I always had in my head, ¿sí? Mateo 6. Matthew 6. Siempre me tenía esto en la cabeza a mí. I always had this in my head. Versículo 33. Verse 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se añadirán. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to Si you. tenemos un Dios que es activo y todas las cosas se van a añadir, If we have a God who's active and everything is going to be added, quédate en el Espíritu then stay in the Spirit y declara la and palabra. declare the word. Por ejemplo, For example, si tú dices, a mí se me antoja tener vestidos bonitos if para you venir a la say, iglesia, oh, I want to have beautiful dresses to come to church, pero quiero depender de Dios. but I want to depend in God. Yo no sé cómo, I don't know how, pero Dios te lo va a traer. but God is going to bring them. Veo la historia porque lo comparten en Radio Vital I see this. I see the story because it is de la shared esposa de Kenneth Hagin. in Radio Vital, the story of the wife of Kenneth Hagin. Cómo ella tenía que pedir vestidos prestados al How- principio. How she needed to
borrow dresses in the beginning porque no sabían depender de Dios. because they didn't know how to depend on God. En cuanto comenzó a aprender a depender de Dios, But as soon as they knew how to depend on God, las cosas totalmente fueron otro mundo. things were totally something different. Pero al inicio, But in the beginning, ellos amaban a Dios, they loved the Lord, pero no sabían depender de but they Dios. didn't know how to depend on God. Vivían en pobreza, They lived in poverty. vivían en They escasez. lived in lackness. Llegaba con ministros And they went to ministers, y veía a las esposas vestirse con bien bonito, and they would see the wives that they dressed very nice. y ella llevaba 2 vestidos para una semana And she had only 2 dresses for y 1 week. prestados. And they were borrowed dresses. Imagínate qué vida. Imagine that life. Y fíjate qué certero fue Ken Hagin. And look at how certain or how Y correct Kenneth Hagin was. qué humilde el And how hombre. humble. Le dijo, déjame aprender a andar en el Espíritu. Let me learn how to live in the Spirit. Déjame aprender. Allow me to learn. Y yo sé que aprendieron juntos. And I know that they learned together. Que los últimos años de vida de ellos. That their last days Nos of tocó un life ministro, fue yo sigo. was it Joe Siegel, Fue un ministro que ha estado aquí con the nosotros, minister that was here with us, que les servía a ellos, ¿no? that he served them. Y dice que llegaba el verano And the summer would get here, y lo mandaban a llevar los sacos de min and they would send him to run some errands, and he would take the fur coats que no tenía uno para cada día. that she just did not have one for Tenía un every day, mundo de ellos but she had a lot of them para llevarlos a la tintorería to take him to the cleaners y luego llevarlos a guardar. and then take him to put him away. Dice, era algo, y es ministro que aquí ha estado. And he's a minister that he's been here with De us. un ministros que aprendieron a andar en el Espíritu. They are ministers that learn how to live in the Es una Spirit. disciplina. It is a discipline. Es una It is disciplina. a discipline. Inmediatamente. And immediately Andar en el Espíritu, andar en el walk Espíritu. in the Spirit, walk in the Y esa Spirit. va a ser mi And enseñanza. that's going to be my teaching. Porque es imposible Because it is impossible depender de Dios to depend on God en la in the carne. flesh. Es imposible un matrimonio genuinamente feliz. It is impossible En la a carne. marriage completely Es happy in the imposible flesh. It's impossible Depender financieramente to de depend Dios. financially Jesús nos redimió on God. con su He sangre redeemed us with His de la blood pobreza. from poverty. ¿Y por qué vemos tanta gente pobre? And why do we see so O many people escasa. in poverty ¿Por or qué? in lack? Why? Porque no se mueve en el Espíritu. Because they don't move in the Spirit. Aleluya. Dice la Escritura en el 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sí dice Verse eso? 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Pero ahora brinca al 31. Now let's jump to verse 31. No afanéis, Therefore do not worry, diciendo. saying, ¿Qué te dije ahorita que era la comida podrida? what did I tell you right now that that was the rotten food? Decir. To say. Wow. ¿Recuerdas? Do you remember? En cuanto tú ves un plato podrido, ¿qué haces con él? As soon as you see a rotten plate, Toma, mi what do you amor, do te with estaba it? esperando. Oh, my love, I was waiting for you. Tú sabes que eso es basura. You know that that is trash. Diciendo. Saying. Ahí dice diciendo. It says they're saying. Velo, está escrito. Look at it. It's written. No os afanéis pues diciendo. ¿Cómo es que nos afanamos? Therefore, do not worry, saying. Diciendo. How do we worry? Saying. ¿Cómo nos afanamos? How do we worry? Diciendo. Saying. ¿Y por qué? And why? Porque si tú andas en el Espíritu Because y if you are in the dices, Spirit and you say, ay, ¿cómo le voy a hacer esta oh, how am I going quincena? to do this a couple weeks? Le dijiste a una docena de demonios, You told 2 Actívense. dozen demons to activate. ¿por qué, hermano, dices Why, tan brother? aferrado a los demonios? Are you Porque Dios dice que no lo digas. So stubborn about demons because No hagas lo the que Bible tú says quieras. not to do it. Don't do what you want to No do. hagas lo que tú Don't quieras. do what you want to do. Que es muy difícil entender Is eso. that so difficult to understand? Que Dios nos dijo, no hagas lo que tú quieras. That God told us don't Si do andas what en el you Espíritu, want. haz mi voluntad. If you are in the Spirit, do my ¿Qué will. comeremos o qué vestiremos? What shall we eat or what shall we drink? Porque los gentiles buscan estas cosas. For after all these things the Gentiles seek.
Pero vuestro Padre Celestial For your heavenly Father sabes que tienes necesidad de todas estas knows that you cosas. need all these things. Mas buscar primeramente el reino de Dios. But seek ye first the kingdom of God. El reino de Dios no se mueve en la tierra más que por el Espíritu Santo. The kingdom of God doesn't move here Guiados on por el earth, Espíritu but Santo. only by the Holy Spirit. El honor Guided by the que yo Spirit. debo de tener a mi pastora The honor that I should no es have towards my negociable. pastor, it's not El negotiable. respeto que le debo de The tener respect that I should no have es towards her, negociable. it's not negotiable. ¿Entendió? Did you get that? Si yo tuviera mis padres vivos, If I would have my aunque anden equivocados, parents here alive yo on los earth, tengo que honrar. even though they are in error, I need Porque to son mis honor papás. them because they're my parents. ¿Por qué? Why? Porque Dios dice en la Because palabra. God says in His Word. ¿Sí? Honrarlos no quiere decir hacerle them. caso en lo que ellos están It doesn't equivocados. say to obey them on whatever they're making a mistake or wrong. Si ellos sé que salen del concepto bíblico, If they go outside the concept of the tengo Bible, que tener cuidado we need to take, y, we need to y be careful poner un cuidado en mi vida espiritual. and put a care in my spiritual life. Igual con cualquier hermano que venga. It's the same thing with any brother who might come. ¿Por qué? Why? Porque hay muchas personas bien intencionadas, Because there's so many people who are well intentioned, pero muy bien equivocadas. but they are in error. Muy bien equivocadas. They are in error Porque andan en la carne. because they are in the flesh. Ya no nos conviene esto. And this is not convenient for us anymore. Y cuando habló el Espíritu Santo se equivocó, ¿o qué? Oh, did the Holy Spirit, did he make a mistake or what? No, nunca se equivoca. ¿Eh? No, he has never made a mistake. Mira lo que dice aquí. Look at what it says here. Que el pastor busca por ti primeramente el reino de Dios. That the pastor seeks for you the kingdom Ah, of no, God. no dice así. Oh, no, it doesn't Eres say that tú. way. It is you. Soy yo. It is me. Yo tengo que buscar. I need to seek. ¿Sabes qué es que te digan busca? Do you know what it means for somebody to tell you to seek? Lo mismo que te digan en tu trabajo. It's the same thing for somebody to Tú tell andas you trabajando in your job that y you're viene el working jefe and your boss y comes te dice, para. and he says, stop. Ay, ¿qué trae este? Tengo mucho trabajo. Oh, what's going on with this man? I have Recibiste a lot una of work. orden. You received an order. Para. Stop. ¿Y tienes que? And Parar. you need to stop. Ahora aquí Dios dice, Now here busca. God is telling us, seek. La búsqueda de lo que habla Dios aquí, The search that God is telling us here, el reino de Dios the kingdom of God, es su palabra. is His word. Cada palabra que Él habla Every word that He speaks es la vida del Espíritu. is the life of the Spirit. Cada palabra que sale de esa boca. Every word that comes out. Fíjate lo que dice Notice what it para says terminar porque ya hizo el pipí. to end because it already went Ve off the Efesios, timer. ve Go Efesios. to Ephesians. Ya es tiempo de dejar los clichés. It is time to let go of cliches. Por muchos años nos enseñaron, queremos una visitación de Dios. For so many years we were taught that we wanted a visitation from God. No, Él es habitación And tuya, no, He is your dwelling constantemente. constantly. Él no es un visitante, He's not a visitor. Él es Dios en He ti. is God in you. Amen. Por años nos enseñaron una For so many visitación de years, Dios. they taught us for a Ahorita Dios visitation of está en God. ti. And right now, God is in you. Dios está dentro de ti, God is inside of you, esperando solamente waiting que tú cedas for you to yield a esa voluntad. to that will. ¿Entendió? Did you get that? Gloria a su nombre. Glory to His name. Gloria a su nombre. Glory to His Ahí name. estamos leyendo en el libro de Efesios We're 2. Ephesians chapter 2. Ve conmigo al 6. Let's go to verse 6. Bueno, empecemos desde en el 4, en el Well, 4. Let's start in verse 4. Pero Dios que es rico en misericordia, But God, who is rich in mercy, por su gran amor con que nos amó, because of His great love with which He loved us, aun estando nosotros muertos en pecado, even when we were dead in trespasses, no dice pecados, dice pecado, it doesn't say sins, it says sin. delitos, nos dio vida Made us juntamente con alive Cristo. together with Christ. Nos dio vida. Made us alive. ¿Cuál es la vida de nosotros? What is our life? La palabra. The Word. Esa es la vida de nosotros. That is our life. Amen. Nos dio vida. He gave us life.
Pero si la vida que tenemos But es if la the palabra, life that we have on the Word, no la meditamos, we don't meditate on it, no la we don't hablamos, speak it, ¿sí? No confrontamos los hechos con la we palabra, don't confront the deeds sigue with the Word, gobernando el mundo de las tinieblas en nosotros. the world of darkness still governs our lives. Nos dio vida juntamente con He- Cristo. Made us alive together with Christ. Dice el 6. Verse 6. Y juntamente con Él And raised us up nos resucitó. together Y asimismo, and made us. está resucitado. Are you raised up? Nos resucitó. He raised us up. ¿De qué nos resucitó? From what? ¿De qué nos resucitó? From what? De la muerte. From death. ¿Cuál era la muerte? What was the death? La separación con Dios. The separation with God. Hoy no estás separado con Dios. Today you are not Hoy separated Dios from es God. el Señor de esta residencia. Today God is No es una the visita. God or the No necesito la Lord piel of de this gallina. residence. You don't need goosebumps. Goosebumps. No necesito eso. I don't need that. Yo no necesito decir, oh, tuve una visitación de Dios. I don't need to have a No, visitation. ella habita en mí. No, He already dwells in me. Pero si ando en el Espíritu, But if I'm in the Spirit, tengo comunión con el que habita conmigo. I need to have communion with Pero that si no one tengo who abides comunión in con el me. Espíritu But if I Santo, don't have communion with the Holy Spirit, ¿Qué pasa con el que está conmigo? then what happens with the one who No is hay in me? comunicación. There's no communication. No hay una relación. There's no relationship. Y eso es lo que está pasando en And that millares is y millares what de is going personas. on with thousands and thousands of people. Dice la Escritura aquí. Scripture says here, Y juntamente con Él nos resucitó. and raised us up together. Igual como estoy resucitado. Just how am I raised up? Ve esto. Look at this. Esta es la revelación que Dios puso fuerte en mi espíritu. This is a revelation that Aleluya. God put strongly in my heart. ¿Estás seguro que estás resucitado? Are you sure that you are raised up? ¿Estás seguro que tienes un Dios vivo? Are you sure you have a Di, living Dios God? está vivo. Say, God is alive. Y tú también. And you too. Vida espiritual. Spiritual life. Tenemos vida espiritual. We have spiritual Y life. aparte de esa vida espiritual, And besides that spiritual life, dice la Escritura aquí, Scripture says here, y asimismo nos hizo sentar and made us sit together en lugares in celestiales. heavenly places. ¿Con quién? With who? ¿Cómo puedes aceptar tú que tienes vida espiritual How can you accept that you have a spiritual life y no vas a creer que estás sentado tú? and you're not going to believe that En you're lugares seated celestiales. in heavenly places? Si estás en el Espíritu, If you are in the Spirit, vamos a suponer que este sea el lugar celestial. let's suppose that this is the heavenly place. Sí, y estoy yo sentado a un lado con Cristo. And I'm sitting right next to Ok. Jesus. Y del segundo escalón para allá es el mundo, por And decirlo así. from the Un second ejemplo. step down is the world. It's just an example. Si tú andas en el Espíritu, If you're in the Spirit, estás aquí. you are here. Pero si andas en la But carne, if you are in the flesh, estás allá. you're over there. Porque ahora, ¿cómo te cansas más parado? How do you get more O tired? sentado. Standing up or sitting down? ¿Cómo está la iglesia? How is the church? Sentada, Seated juntamente con Cristo. with Christ. Porque Él es el que te edifica. Because He's the one who edifies you. ¿Por qué no realizamos en nuestro espíritu Why don't we realize in our spirit que tenemos vida de Dios? that we have the life of God? Que es la palabra. That is the Word. No es una It emoción. is not an emotion. Es un estilo de It's a vida. lifestyle. Viviendo la palabra. Living the Word. Permaneciendo en la palabra. Remaining in the Word. Agradecido con Dios. Being thankful Todo to lo God. que tú eres. Everything that you are. Todo lo que yo soy. Everything that I am. Todo Everything pertenece a Él. belongs to Him. Todo lo que yo tengo Everything that I have pertenece a Él. belongs to Him. Todo. Everything. Él me compró. He bought me. Él me compró. He bought me. Él me compró con He precio. purchased me with a price. Sí, y dice, me resucitó. And He raised us up. No tenía vida. I did not have a life. ¿Cómo ahora que tengo su vida? How is it that now that I have His Quiero una life, visitación de Él. I want a visitation from Him? No se enojen muchos, Don't get perdónenme. mad. Pero es necesario Forgive me, but it is necessary que si usted no anda en el that if Espíritu, you don't live in the Spirit, puede hacerlo. you can do it. Solamente espere en el Señor Just wait in the Lord que se identifique contigo. so that He is identified with Pero you. solamente tienes que cambiar tu actitud. But you just need to change your attitude. Cambia tu actitud. Change your attitude. Porque eso es lo que quiere Dios. Because that is what God wants. Dios nos establece God establishes que nos us amemos. for us to love unto each other. Esa es su voluntad. That is His will. Pero si ando en el Espíritu, But if I am in the Spirit, es fácil amar. it's easy to love. Pero si andas en la But if carne, you're in the flesh, oh, aleluya. oh. ¿Entendió?
Did you understand? Por eso la disciplina del That's Espíritu why the discipline of the Spirit es maravillosa. is marvelous. Va por encima de la disciplina natural. And it goes far beyond the natural discipline. Porque la disciplina de Dios Because God's discipline viene por sabiduría. has, by wisdom, Por sabiduría. by wisdom. Por eso viene. That's why it comes. Y viene por revelación And del it comes Espíritu. by revelation of the Spirit. Nadie tiene que enseñarte. Nobody has to teach you. Me recuerdo un ancianito I remember an old gentleman en una iglesia muy pequeñita, in a very small church, muy chiquita. very small. Yo creo que era la cuarta parte de esta It iglesia. was probably the fourth part of this church. Toda la iglesia juntando el baño. The whole church, including the bathroom. Esa era la iglesia. That was the church. Y este ancianito, And this old gentleman, cuando entendió esto, when he understood this, él vivía en el Espíritu, he lived in the Spirit. pero no tenía facultades artísticas, But no he did not tenía, have, no sabía tocar un instrumento. Artistic abilities, he didn't know how to play an instrument. No son de esas personas reconocidas en una habilidad. He wasn't recognized in a specific ability. Pero cuando ese ancianito, But when that old gentleman, el Espíritu Santo lo movía when the Holy Spirit would move him, y había una persona dentro de la and iglesia, there was a person inside the church, él nomás llegaba a un lado de él he would only just get right next to that y la person, gente se derretía a un lado de él. and people would melt right next to him, Comenzaban a llorar, and they would just begin to cry. comenzaban a They arrepentirse. began to Nadie repent. estaba diciendo arrepiéntete. Nobody was telling Nadie. them, repent. La presencia activa del Dios vivo But the active presence of the living God in him, en ese ancianito in that old gentleman, era lo que cambiaba vidas. what changed lives. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar el mundo How is it that we're going to change the world con la presencia de Dios en nuestras with the vidas? presence of God in our lives? Activa. The active presence. Por eso cambia las circunstancias That's why change que estás circumstances viviendo that you are living con el poder de la palabra. with the power of the Pero word. mantente en el Espíritu. But maintain yourself in the Quédate en el Spirit. Espíritu. Remain in the Spirit. Vive en el Espíritu. Live in the Spirit. Y vas a disfrutar un estilo de vida. And you will enjoy a lifestyle. Aló. Aleluya. Hallelujah. Dígale a su esposa ahí, aleluya. Tell your wife there. Aleluya. Hallelujah. Sí, es importante. It is important Porque este mensaje because this message es la vida a la que Dios nos llamó. is the life to Jamás Dios quiere una iglesia the life to which God has de called la us. carne. No. Me impactan los ejemplos bíblicos. I get impacted of the biblical examples, Mujeres de Dios women of God que fueron liberadas who were freed por la fe de ellas. because of their own faith. No más por la fe de ellas. Just because of their Jesús own decía, faith. tu fe. Jesus said, your faith. Y hoy And now nosotros tenemos la fe de Él. we have his faith. Amen. ¿Qué es? What is it? Su palabra. His word. Amen. El justo va a vivir por la palabra, The righteous will live by the word, pero porque tienes comunión con el Espíritu but Santo. because you have communion with the Holy Spirit. Tener comunión con el Espíritu Having Santo communion with the Holy Spirit es algo maravilloso. is something marvelous. Experiméntalo, Experience it, vívelo live it, y vas a darte cuenta and you will realize que toda circunstancia que estés viviendo that all circumstance that you va a are cambiar going through, it will change con el poder de la palabra. with the power of the word. Tal vez tú digas, es un cuadro bastante Maybe difícil. you say, oh, this is a very hard picture, Sí. Te vas a acordar, no lo debo de decir. but you're going to remember, I should not say it. Voy a empezar, I will begin. voy a empezar. I will begin. Hay sueños There's dreams que quedan sepultados that they remain buried porque no se activó la palabra. because the word was not activated. Sueños que vinieron de Dios. Dreams that came from God, Los vimos tan grandes and we saw them so que big dijimos, no, that we said, no, no, es muy it grande. is too big. Yo he estado orando por un satélite. I have been praying for a satellite, Y yo sigo orando por un satélite. and I continue praying for that satellite. Yo no sé cómo va a llegar el satélite. I don't know how that satellite is Pero going un to come, día tendré un satélite. but one day we will have it. Un día tendré una orquesta. One day we will have an ¿Por qué? orchestra. Why? Porque así como Jesús le decía, sea conforme tu fe.
Because just how Jesus said, be according to your faith. Todo lo que esté de acuerdo Everything that is a la voluntad de la in palabra, agreement with que the Dios will te haya of puesto en the tu word espíritu. that has put God in your heart, in créelo, your spirit, believe it. créelo Believe it. y vas a vivirlo. And you will live it. No limites a Dios. Don't limit God. No trates a Dios para acabalarte, Don't para tener lo necesario, come to God just to have the necessary. sino piensa y di, quiero lo que tú quieres, But Dios. think and say, Lord, I want what you want Él for no me. pone sueños pequeñitos, He doesn't put small dreams. pone sueños enormes. He put enormous Normalmente dreams. no los podemos alcanzar con nuestro entendimiento, Normally we cannot reach it with our ni understanding con nuestro razonamiento, or with our reasoning, porque son cosas que pertenecen al Espíritu. because those are things that pertain to the Spirit. Veo los grandes generales de la fe And I can see the great generals of faith. y todos alcanzaron grandes cosas And all of them were able to reach great porque things dos cosas hacían. because they did two things. Vivían en el Espíritu They live in the Spirit y siempre usaron la palabra. and they always used the Word. No hicieron otra cosa. They didn't do anything else. Ellos con el poder de la palabra. With the power of the Word, Señor, tú dijiste Lord, you said it on your Word que si yo creía that if I believe en tu nombre, in your name, lo puedo hacer. I am able to do Y it. vengo en tu nombre And I come in your a name hacerlo. to do this. Por eso creo yo That's why I believe que Dios está levantando una that iglesia God is raising up a de church hombres y mujeres of men and women que no van a limitar a who will Dios. not limit God. Hombres y Men mujeres and women que van a andar en el who Espíritu. will live in the Spirit. Tuvimos una cosecha hace unos días We had a harvest a few days ago, y fue maravillosa esa cosecha. and that harvest was marvelous. En nuestra reunión que tenemos cada lunes con el equipo de Radio Vital, In our meetings that we have every Monday with our radio employees, en our media team, reunión de negocios, in the middle of our meeting, se soltó un mover del Espíritu a move of the Spirit began, y comenzaron a testificar and they began to testify lo que Dios ha hecho a través de la radio what God has been doing through the radio en sus vidas. in their own lives. Ya, esa es cosecha. And that is a harvest already. Que los locutores digan, ya sabemos cómo vivir. That the speakers of the radio can say, we know how to live now. El ingeniero de The engineer, nosotros our engineer, me dice, he said, yo me voy a congregar en Ejército de Amor. I'm going to go to church at Army of Love Church. No me congregaba en otras I iglesias didn't go to any other church porque sé qué es manipulación y qué no es manipulación. because I know what is manipulation and what is not manipulation. Pero yo voy a congregarme con mi esposa y mis hijos. But I'm going to sit down with my wife and my kids. Esa es cosecha. And that is a harvest. Era el propósito. That is the Dice, purpose. tal vez digas, pastor, apenas son esos poquitos. Maybe you say, oh, it's just that those few. Por uno valió la pena. Because of only one, it was Pero worth esto it. es un detonador. But this is a detonator. Muchos van a ser. So many are going to, Multitudes van a ser. multitudes are going to be. Esto es un mover de Dios. This is a move of God. Este es un mover de Dios. This is a move of God. Los avivamientos no los hace el hombre. Revivals are not created or done by men. Solamente Dios los puede hacer. Only God can do them. Amén. Amen. Y tú lo puedes ver, And you can see it, que tú eres parte de ese that movimiento. you are part of that move. Yo le digo a Dios gracias. And I say to the Lord, thank you. Porque me pusiste en un lugar y en un tiempo Because you put me in a place and a time para colaborar contigo to collaborate with you en este último in mover. this last move. Te aseguro que si Cristo hubiese venido en este tiempo, And I assure you that if Christ would come in this time, Él hubiera tenido una radio que se llamara Radio Vital. he would have had a radio called Radio Vital. Pero dijo, no vine yo, pero te traje a ti. But he said, I was not there, but I brought you. Y eso es lo que está haciendo. And that is what he's doing. Tenemos varias plataformas nuevas, ¿no? We have various new platforms Que se está propagando el Evangelio. that the gospel is expanding. Estamos viendo cosas grandes And we are looking at great things porque ha sido la palabra. because it has been the word. La palabra. The word. Lo único que soltamos en la radio es la palabra. Everything that goes out of the radio is the word. Y Dios trae resultados por la And palabra. God brings results. Aleluya.